todos y todas, a todes. Feliz Día de la Niñez, feliz Día de las Infancias. Es muy hermoso poder estar haciendo esta presentación de este libro en un día como hoy tan importante, en este mes de las infancias, desde el equipo jurisdiccional de Educación Sexual Integral. Mi nombre es Victoria Estrada, estoy a cargo de la coordinación del equipo jurisdiccional de Educación Sexual Integral, y en esta oportunidad tenemos el gusto y el honor de presentar a Mariana Dapués en lo que es esta presentación de su libro, Cómo implementar la ESI con equidad de género en territorios de educación y salud. Mariana Dapués es licenciada en Psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, es docente universitaria, magíster en Género y Políticas Públicas en Salud Sexual, especialista en Psicología Educacional y ESI, trabajó en equipos técnicos del Ministerio de Educación de su provincia, fue capacitadora invitada del Programa Nacional de Educación Sexual Integral, trabajó en intervención y asesoramiento en temáticas de salud sexual y educación en Córdoba y en todo el país, y es diplomada también en Ciencias Sociales por Flaxo. Bienvenida Mariana, estamos muy contentas de recibirte y de presentar este libro que es fabuloso y tan necesario para la implementación de la educación sexual integral. Hola Victoria, muchísimas gracias por todo, por la invitación, por los halagos, por todo. Aquí estamos con la intención de compartir algunos saberes que hemos ido adquiriendo en el recorrido territorial y también teórico, por supuesto, de muchos años de trabajo, que bueno, una parte ha sido resumida en este primer libro, que ahora estamos lanzando la segunda edición, de cómo implementar la ESI con equidad de género, y pronto viene el segundo, que es Arte y ESI, así que ya en otro momento charlaremos sobre ello. Muchísimas gracias al gobierno de La Rioja y al Ministerio de Educación y Cultura por esta invitación. Justamente lo valioso que me parece de tu libro es lo que vos mencionabas, que además de contar con todo el aporte y el marco teórico de la educación sexual integral, incluir los ejes, las puertas de entrada, todo el marco normativo, tiene una constante relación con experiencias territoriales en salud y educación, y con experiencias que vienen de las mismas instituciones educativas también, ¿no? Entonces lo vas abordando desde la experiencia, y eso me parece que es súper interesante. Así que te invito, si querés, presentar este libro que es tan importante, y al último vamos a hacerte algunas preguntas con estudiantes que nos acompañan del Parlamento Juvenil del Mercosur, también de nuestro ministerio, así que adelante, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias. Yo en este libro soy autora y compiladora, y la compilación es de varios autores, profesionales y docentes, además de profesionales docentes, profesionales del área de la salud y demás, invitados, invitadas, y están presentes la licenciada María Sánchez y el licenciado Enrique Virdó. Una de las experiencias estas territoriales y llevadas a cabo al interior de una escuela secundaria la desarrolló la profesora María Sánchez, y el licenciado Enrique Virdó, que es licenciado en Psicología, desarrolló la temática de interacción entre cuerpos e imagen en los medios masivos y las redes. Así que bueno, agradezco a ellos que hoy pueden estar presentes, y voy a ir desde el inicio. Vamos a tratar de hacer un recorrido rápido del libro para compartir con ustedes. Bueno, justamente la idea esta de ver cómo implementar la ESI con equidad de género ha sido un desafío en ambos territorios, en educación y en salud, pero lo hemos ido logrando paulatinamente. Bueno, el libro cuenta con dos partes. La primera parte tiene que ver con estas experiencias prácticas y teóricas respecto a la implementación de la ley de ESI en el ámbito educativo, y la segunda en el ámbito de salud. Desarrollamos conceptos generales como son la idea de sexualidad desde una mirada integral y compleja, siempre rompiendo con este mito que veníamos teniendo en el imaginario social de nuestro país previo a la sanción de esta ley, asociando sexualidad igual a sexo-genitalidad, a la vez que se solían dar las charlitas de ESI, de educación sexual, en quinto, sexto grado o en quinto, sexto año, como asociándolo solamente a la mirada biologicista de los cambios hormonales de crecimiento y desarrollo. Entonces es súper importante tener en cuenta la mirada integral y compleja de la educación sexual,
que se basa en una mirada amplia de sexualidad. Ya voy a profundizar sobre ello. Otra cuestión tiene que ver con revalorizar la escuela como un espacio institucional de socialización constitutivo de la subjetividad de niños, niñas y adolescentes. Y tener en cuenta el marco teórico y el marco legal respecto a que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, no objeto de tutelaje, como era previo a la sanción de la ley 26061. Por otro lado, mirar las instituciones desde una lupa un poco más aguda, que tiene que ver con visibilizar el currículum oculto, que sostiene las prácticas de inequidad de género, y tratar de tener el eje en el respeto a la diversidad. Bueno, esto que mencionaba recién, que sexualidad no abarca solo sexo y genitalidad, sino que es un aspecto central del ser humano, de la vida, desde que nacemos hasta que morimos, que abarca distintos conceptos al interior de este gran concepto que es sexualidad. Abarca las identidades, los papeles de género, el erotismo, la intimidad, la reproducción, la orientación sexual, y se vivencia a través de distintos modos en la cotidianeidad, de pensamientos, prácticas, valores y relaciones interpersonales. En la última parte de esta placa plantea que la sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, o sea, no se niega claramente la biología, somos sujetos biológicos, somos personas que tienen un condicionante biológico también, pero también estamos condicionados o influenciados por lo psicológico, lo social, lo económico, lo político, las cuestiones legales que habilitan o inhabilitan determinadas palabras o puesta en palabras de situaciones, lo histórico, lo religioso y lo espiritual. Esta definición desde la Organización Mundial de la Salud y de la OPS se realizó en un encuentro internacional en Guatemala en el año 2000, y es desde allí que se nutre la Ley de Educación Sexual Integral en el año 2006 para hacer la definición de. En el artículo 1 de la ley 26150, que es la que nos convoca, plantea esta cuestión del derecho del alumnado a recibir educación sexual integral en todos los establecimientos del país, de todas las provincias, y ya sean de gestión privada o pública. Eso es muy importante, porque si bien está la existencia del artículo 5 con la adecuación al ideario institucional de las propuestas educativas, de ninguna manera se puede vulnerar el artículo 1, donde se plantea que es un derecho de niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, aquí está esta definición de manera sintética que yo comentaba recién, que se adhería a la definición de sexualidad ampliada. Plantea que la educación sexual integral es la que articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos. Quienes trabajen con esta temática ya conocerán el artículo 3, solo me voy a detener en estos dos artículos porque la ley cuenta con otros, pero para ubicarnos en que en realidad es a partir del artículo 3 que el Programa Nacional genera la concreción de los 5 ejes de la ESI, ¿sí? Tomando lo planteado en este artículo, que propone incorporar la educación sexual dentro de todas las propuestas educativas para lograr una formación armónica de las personas, asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados, lo cual esto es muy importante, porque siempre hemos escuchado esto de los chicos y las chicas saben más que nosotros, ¿sí? O que nosotras, porque tienen por ahí acceso a múltiples redes, pero eso no significa que tengan acceso a conocimientos de calidad. Muchas veces son conocimientos chatarras, ¿sí? ¿Sí? Entonces la escuela y el centro de salud debe de poder poner en palabras conocimientos científicos, confiables y actualizados para romper mitos que circulan entre los niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, promover actitudes responsables ante la sexualidad, lo cual implica una participación activa del equipo de salud. Y no entendemos solo por salud la ausencia de enfermedad, ni entendemos solo por el factor de salud del médico, sino también psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, personal de enfermería, bueno, de las distintas áreas e interdisciplinas. Es súper importante un abordaje interdisciplinario e intersectorial para abordar la complejidad de esta trama de la temática de la educación sexual integral y la sexualidad. Por último, en el apartado E, se propone procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, lo cual trae como consecuencia la idea de equidad de género. En ese momento en que fue sancionada la ley, había mucha disputa ante la salida de esta ley, muchas discusiones en nuestros distintos sectores del país. Por lo tanto, se acordó este modo de nominar
la cuestión que hoy llamamos equidad de género, ¿sí? Procurando igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres. Bueno, es desde allí que salen los ejes de la ESI, ya conocidos: derechos, género, diversidad, afectividad, cuerpo y salud. En realidad ninguno de ellos tiene una prioridad per se, sino que es en la trama cotidiana donde cada uno de nosotros va poniendo el foco en uno o en dos de ellos para hacer un abordaje pertinente. El marco legal vigente que respalda esta ley 2650 es previo y posterior a ella, ¿sí? Porque, por ejemplo, contamos con la ley de VIH-Sida desde el año 91, donde fue la primera legislación a nivel país desde la cual se pudo hablar de sexualidad en las escuelas, en tanto prevención de la epidemia del VIH-Sida y en tanto promoción de conductas saludables y de no discriminación. Luego, varios años después, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, Maternidad y Paternidad Responsable, la 25673, que trajo la posibilidad de la consejería y la gratuidad de métodos anticonceptivos a través de los inspectores de salud, que es la inmediata anterior a la cual se adhiere la Ley de Educación Sexual Integral. Paralelamente surgió la Ley de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, y más adelante la de Matrimonio Igualitario e Identidad de Género, que dieron fortaleza al eje de respeto a la diversidad. Es importante hacer aclaración de algunos conceptos que siempre escuchamos y no siempre tenemos claro su contenido. Muchas veces se ha asociado que sexo es igual a género o que género es igual a mujer. En realidad, ninguna de esas afirmaciones son valiosas, sino que son interpelables. Sexo tiene que ver con lo biológico. Si uno piensa en esto de que las personas somos mamíferos, se nace macho o hembra, o intersex, que históricamente era denominados hermafroditas, ¿sí? Cuando había caracteres femeninos y masculinos desde lo biológico, pero en realidad la construcción del concepto de género viene a partir de esta diferenciación sexual, pero desde una construcción sociohistórico-cultural, desde lo que se plantea como ideal del ser varón o mujer en un determinado contexto histórico. Por eso no es lo mismo ser mujer en Afganistán que en Córdoba, que en La Rioja, que en Chubut, ¿sí? No porque no tengamos los mismos caracteres biológicos, ni el mismo aparato reproductor femenino y masculino, ni la misma genitalidad externa, las mujeres vulva, los varones pene, sino que la construcción del ideal de lo femenino y lo masculino está determinado por múltiples factores, como veíamos al inicio en la definición de sexualidad. Por otro lado, la temática de la identidad de género tiene que ver con la vivencia de autopercepción de un sujeto que puede corresponder o no con el sexo biológico asignado. La expresión de género tiene que ver con los modos sociales con los que nos relacionamos, que adhieren más o menos a los paradigmas hegemónicos de lo que es ser varón y mujer. Y por último, la orientación sexual o orientación de género tiene que ver con la atracción sexoerótica de una persona hacia otra del mismo género, suele denominarse homosexualidad, gays, lesbianas, o del sexo opuesto, como se decía históricamente, que era lo heteronormativo, heterosexual, de ambos géneros, bisexual, y hay un montón de categorías que en realidad no nos preocupan detenernos en eso porque tienen que ver con la intimidad de las personas. Es súper importante trabajar en la educación sexual integral, la diferenciación de lo público y lo privado, para el respeto de cada uno de los sujetos. Bueno, ya Victoria planteaba esto de que yo retomo, además de los 5 ejes como dispositivo del Programa Nacional, el otro dispositivo de las puertas de entrada que tienen que ver con cuáles son los modos o pautas metodológicas que podemos tener al ingresar a una institución educativa, también de salud, para trabajar las temáticas de sexualidad. La primera tiene que ver con la reflexión sobre nosotros y nosotras mismas. Cuáles han sido los valores, mitos, prejuicios y tabúes que hemos llevado acarreando, si se quiere, ya sea de manera positiva o negativa, a lo largo de nuestra historia y de nuestra crianza. Eso está influenciado por cuestiones sociales, espirituales, psicológicas, culturales. Pero es eso que somos nosotros y nosotras con lo que vamos a la escuela. Por eso es tan difícil trabajar la ESI, porque los docentes, los profesionales de salud, somos sujetos sexuados. Entonces es muy difícil tomar distancia si uno no hace una revisión sobre uno mismo. Si bien está desde el abordaje curricular los lineamientos pautados
que determinan los contenidos educativos para cada nivel. En nivel inicial se trabajan determinadas cuestiones, en primaria otras, en secundaria otras, en nivel superior, ya sea universitario o terciario otras. Es a través del sujeto que enseña la educación sexual y de la formación y capacitación que esto se va a ir vislumbrando. Otra de las puertas de entrada tiene que ver con la organización de la vida institucional, que es esto del currículum oculto. Si decimos y enunciamos equidad en la igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres, ¿realmente lo llevamos a cabo en la escuela? ¿Cómo es la formación? ¿Seguimos formando nenas por un lado y varones por otro? ¿Señalamos la clasificación de grupos para educación física, que una profe sea mujer para las mujeres y un varón para los varones? ¿Qué pasa cuando un varón no quiere jugar al fútbol y quiere hacer una actividad históricamente denominada femenina? ¿Sí? ¿Qué pasa con estos episodios disruptivos? ¿Cómo conmueven la organización de la vida institucional? Y por último, la articulación con las familias, que justo recién antes de comenzar hablábamos con Victoria, que ustedes en La Rioja cuentan con actores territoriales para la implementación de la ESI, con las familias y la comunidad, que el objetivo también tiene que ver con esto de generar un espacio de diálogo y confianza más que pedir permiso, porque existe la prioridad del interés superior del niño, la niña y el adolescente. En el libro, además de todos estos conceptos que estoy explicando, que es una síntesis bastante resumida que estoy dando ahora, pero en el libro tiene 335 páginas, o sea, esto está bastante más desarrollado. Se toman aportes de las legislaciones vigentes. Todas estas legislaciones están desarrolladas y abreviadas para ser conocidas por cualquier sujeto que quiera implementar la educación sexual integral, y a la vez tenemos novedades como son las experiencias específicas de todas estas profes que trabajaron en distintas áreas. Por ejemplo, matemáticas no tenía contenidos curriculares delimitados en los lineamientos de 2008, y una de las profes con las que yo trabajé en una institución con la cual también hicimos un desarrollo importante de la ESI adentro del proyecto educativo institucional, María Espíndola, trabaja matemáticas y ESI, y cómo utilizar los contenidos de matemática, por ejemplo, fracciones, divisiones, lo que sea de contenido en secundaria, a través de la interpelación de roles y estereotipos. La profe Carla Goldberg plantea cómo a través de los roles femeninos en la historia, cómo fueron modificándose a lo largo del tiempo, desde la posibilidad del sufragio universal, desde la posibilidad de utilizar espacios públicos que eran vedados a las mujeres y solo, o sea, prohibitivos para las mujeres y permitidos para los varones. ¿Se acuerdan que históricamente en la división sexual de roles estaba lo femenino en lo doméstico y lo masculino en el exterior, ¿sí? Había momentos hasta que no se podía ir a los bares o a los espacios públicos de gobierno, tampoco había participación. La profesora Carla Goldberg hace una profundización en estas temáticas. La profesora María Sánchez, que está aquí acompañándonos hoy, a través de otro proyecto que llevamos a cabo de arte y ESI, hizo todo un trabajo a través de una obra de arte, de una pintura, que se llama Ramón y la carne, que es un hombre que está cargando media res en sus hombros, un trabajador del área de la gastronomía, si se quiere, en bruto, ¿sí? Porque en realidad cuando vamos a una carnicería a veces los chicos ni siquiera saben de dónde salió, si es que no han visto en el campo una vaca y ven media res y no saben que eso implica un trabajo muy duro y que históricamente ha estado también relegado el trabajo a lo masculino, asociado a la fuerza y a lo proveedor. Entonces, a partir de esta interpelación de la obra de arte, la profe María Sánchez, a través de la Asociación de Literatura, Arte y Ciencias Sociales, empieza también a interpelar qué pasa y revalorizar con los distintos trabajos, roles, funciones y ocupaciones que tienen las madres, los padres, los adultos cuidadores en los hogares, ya que muchas veces están invisibilizadas las tareas, ¿sí? En nivel superior tenemos dos propuestas que tienen que ver con alumnos de los últimos años de la Escuela de Arte y de Periodismo. Uno también tiene que ver con talleres de educación artística, y otro que está Constanza Tonelo, que acá se nos ha salteado, que trabaja todo lo que es la mirada feminista de las estudiantes de comunicación. Bueno, un poco la cuestión de convivencia y sexualidad lo planteé al principio, si me detengo va a estar muy, muy largo, pero hay un capítulo específico, cómo se relacionan la convivencia y la sexualidad en las instituciones educativas.
Creo que en todo el país, pero en Córdoba en particular, se están llevando a cabo los acuerdos escolares de convivencia, que son los AEC, reemplazando los viejos reglamentos, y la idea es consensuar pautas de convivencia, que haya límites, por supuesto, pero que también haya posibilidad de desarrollo de los derechos de los chicos y las chicas, en tanto identidad de género, a sus posibilidades de vincularse sin bullying, sin violencia y demás. Entonces todo el tiempo se atraviesan las cuestiones prioritarias de la afectividad y la convivencia en relación a la sexualidad, y a la sexualidad ampliada, por supuesto, no a la genitalidad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la restricción que ponemos en los cuerpos? La utilización del guardapolvo como un modo de desexualizar los cuerpos, cómo las y los docentes hemos estado también como por fuera de esta mirada sexualizada, como si no fuéramos sujetos que han aprendido roles y modos de vincularse también atravesados por el machismo, por conductas de discriminación o por jerarquizaciones androcéntricas de lo masculino por sobre lo femenino. La idea es procurar igualdad de trato y oportunidades para varones. A través de una demanda de varios años de otros equipos de trabajo acá en Córdoba, veíamos el rol que tenían las y los preceptores acerca de la regulación como de intercambio que había entre las familias, la escuela y los jóvenes, ¿sí? Entonces, notamos que era súper necesaria la capacitación de las y los preceptores como rol estratégico frente a la educación sexual integral, que debían de estar alfabetizados ellos y ellas con conocimientos científicos confiables y actualizados para poder responder un montón de situaciones disruptivas que se daban respecto a embarazos no intencionales, a la posibilidad de cuidado, a los modos de discriminación, a la implementación de estos acuerdos escolares de convivencia. Bueno, trabajamos muchísimo con un grupo interesante de preceptores, y en el libro hacemos también una síntesis con situaciones concretas que traen ellos y ellas, cómo se sintieron, cuál fue la reflexión sobre ellos mismos o ellas mismas, y luego qué posibilidad de intervención tenemos desde los 5 ejes de la ES. Bueno, Enrique Virdó, que también nos acompaña, es licenciado en psicología, también tiene una maestría, y trabajó las representaciones en la imagen del cuerpo a través de las pantallas. Primero a través del cine, la televisión, y actualmente en las redes sociales. Hace un trabajo súper interesante revisando los estereotipos de género a través de las imágenes corporales. Bueno, cuando aparecen episodios disruptivos, este es un caso real, que habían dibujado un pene gigante con liquid paper en un pizarrón verde en una escuela técnica secundaria de Córdoba, y cada uno de los profesores que fue entrando al aula tuvo una reacción diferencial. Algunos quisieron poner amonestaciones, otros pusieron un afiche tapando el dibujo, otros llamaron a la directora para que pusiera alguna sanción y demás, hasta que llegó una profe y dijo, acá falta algo en este dibujo, y dibujó un preservativo y empezó a hacer de ese episodio disruptivo un episodio educativo, comentando la función del preservativo, la importancia del látex, ya sea en el preservativo o en el campo de látex, para la prevención de las ITS, infecciones de transmisión sexual, y a partir de ahí la participación del alumnado modificó muchísimo el vínculo con ella y con la institución. Entonces por ahí hay situaciones que caen sin ser pensadas, pero pueden ser un espacio de trabajo y un espacio educativo. La idea también es retomar los ejes, por supuesto, ahí se trabajó desde el eje cuerpo y promoción de la salud, desde el eje de la afectividad, desde el eje de la equidad de género, para también pensar esto, bueno, que históricamente se decía que si una chica llevaba un preservativo que tiene que ver con el cuidado y la protección de las ITS, era una, entre comillas, se decía rápida, vamos a usar una palabra elegante, y si lo llevaba el varón, era un ganador. Entonces, bueno, también romper con estos estereotipos, y en esta procurar igualdad de trato de oportunidades para varones y mujeres, propiciar que el cuidado sea mutuo, que haya consentimiento en las relaciones, en los encuentros, que haya afectividad de por medio, por más de que no sea el amor la única posibilidad de lo afectivo, que sí exista la responsabilidad sexoafectiva, ¿sí? Pasamos más adelante. En la segunda parte, una más, trabajan distintos profesionales, el doctor Fernando Suárez, que hace todo el abordaje integral de salud sexual y reproductiva en la atención primaria de la salud. Acá en Córdoba tenemos descentralizada la atención primaria de la salud,
no sé cómo será, ya le sabemos llamar dispensarios o centros de salud, donde se hace APS, y allí se hace consejería, se otorgan métodos anticonceptivos y también se generan talleres educativos con la comunidad. Luego hay un cuadro de actualidad en anticoncepción con los métodos que están gratuitos desde el Ministerio de Salud de la Nación, que se proveen a las provincias, ventajas, desventajas y algún tipo de síntesis respecto al modo de funcionamiento. El doctor López Seoane trabaja el tema de la vasectomía como un método de anticoncepción quirúrgica en el cual el protagonista es el masculino. Y la doctora Laura Cal trabaja los motivos de consulta recurrentes en las adolescentes en los centros de atención primaria de la salud. Luego también el doctor López Seoane trabaja el crecimiento y desarrollo en los varones, porque muchas veces en las escuelas damos charlas, por ejemplo, sobre la menstruación, en el mejor de los casos, y poco se habla del crecimiento y desarrollo de lo masculino. Entonces la idea es despatologizar los procesos de desarrollo y crecimiento, alfabetizar a los adultos y a los adolescentes para que no ocurran situaciones de bullying, sino de respeto de las distintas fases de desarrollo y crecimiento. ¿Una más? Una más. Bueno, respecto a convivencia y sexualidad debemos de reflexionar sobre esto. ¿Cuáles son las pautas de interacción naturalizadas que tenemos? Si existen estos micromachismos, ¿cómo hacemos para transformarlos? Que los posicionamientos éticos no pueden ser subordinados a los posicionamientos personales. Esto es, un docente o una docente puede tener sus propias creencias, su propia religión, y utilizarla en su vida privada, pero no necesariamente tiene que a eso transmitirlo en la escuela. La neutralidad docente es un punto de valor en la educación sexual integral y eso se logra en la medida en que podamos hacer una revisión sobre nosotros mismos. Entonces, es a través de esta revisión, de esta reflexión sobre nosotros mismos y a través de la búsqueda de información científica confiable y actualizada que vamos a lograr una educación sexual de calidad. Además de vincular, como decíamos al principio, intersectorialmente e interdisciplinariamente con otros agentes de cada una de las comunidades. ¿Una más? Bueno, acá están mis redes y contactos por si quieren seguirnos. Si bien está mi nombre, somos un equipo de trabajo, tengo varias asistentes y muchos profesionales que acompañan la implementación de la ESI con esta mirada interdisciplinaria e intersectorial. Así que bueno, ahí están los datos y agradezco muchísimo de nuevo esta invitación. $7:30 en punto, Victoria. Muy bien, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Mariana. Hermosa la presentación, como decíamos, un libro que tiene todo lo que necesitas saber sobre la ESI, sobre la implementación de la ESI, en salud, en educación, puertas de entrada, ejes de la ESI, marco normativo y toda esa relación, ¿no?, de lo teórico, lo legal, con las experiencias significativas de la ESI, ¿no? Y además también lo rico, esa riqueza de que sea también un libro colectivo, ¿no?, de construcción colectiva con otras personas que, como mencionaba Mariana, nos acompañan acá, es más que interesante también. Así que bueno, te agradecemos mucho esta presentación. Yo lo tengo acá, el libro. Ay, no lo puedo sacar, pero lo tengo ahí. No te van a creer, ¿eh? No, ya lo saco. Tengo un mate arriba, pasa que no tengo una mesa, por eso, a ver, acá lo muestro. Ahí está. Y ahora lo que sí queríamos era habilitar un poco unas preguntas que tenían estudiantes. Nos acompaña en el Zoom Dana Vargas. Ella es de 5º año del Colegio Agrotécnico Carlos Saúl Menem y pertenece también a lo que es Parlamento Juvenil del Mercosur, y quería hacerte algunas preguntas, bueno, a partir del libro y de toda tu experiencia y recorrido. Así que le damos la palabra y bienvenida, Dana. Hola, Dana. Gracias. Hola a todos. Bien, con compañeros del Parlamento hicimos un par de preguntas para esta jornada. La primera es, ¿cómo imagina la ESI en futuras generaciones?
me encantaría que esté mucho mejor que nosotras, que nosotras y nosotros. Yo creo que ustedes, les jóvenes hoy, están teniendo una participación activa muy buena, están desestabilizando todos nuestros mitos, lo cual me da mucha esperanza en que la ESI vaya creciendo, y creo que ustedes, las personas adolescentes y jóvenes, van a ser quienes van a seguir poniendo en agenda las temáticas que los adultos y las adultas todavía no nos animamos a hablar. Así que creo que está muy buena la participación activa, porque nos hace también revisar y replantearnos un montón de mitos que, bueno, yo siempre digo que en mi escuela y en mi educación formal e informal no tuve ESI, que recién a través de la facultad pude acercarme a temáticas de este orden, que me costó mucho estudiar y revisar, no solo científicamente, sino en la cuestión introspectiva, como decíamos, en la reflexión sobre nosotros mismos, cuáles han sido los mandatos que hemos tenido, y creo que es a través de ese interjuego que lo podemos lograr. Si no, y si creemos que ya logramos todo, nos estamos mintiendo, porque siempre hay algo más. Así que creo que ustedes tienen un valor súper importante en esta interpelación permanente. Bien. Si ocurre un caso de violencia de género en alguna institución, ya sea de nivel primario, secundario o terciario, ¿la institución puede denunciar a favor de la víctima? Debe, no es que puede, debe. A ver, si es un niño, una niña, un adolescente, cualquier adulto responsable de esa institución debe hacer la denuncia. Acá en Córdoba, por ejemplo, hay un 0800 anónimo, y en el país está el 144. Es obligación de cualquier adulto resguardar los derechos de los niños, niñas y adolescentes y hacer la denuncia, ¿sí? Lo que yo sugiero siempre es que no solo vaya a la denuncia, sino que antes de hacer la denuncia o inmediatamente se genere una estrategia de contención y acompañamiento, porque si no dejamos como en doble vulnerabilidad a la persona que teóricamente queremos proteger. Y esas revictimizaciones, si no están bien planificadas, también son dolorosas, subjetiva y físicamente. Entonces, es necesario, obligatorio hacer la denuncia, pero además hay que armar una mínima red de contención para que esa persona esté protegida, ¿se entiende? Que no vuelva a la casa con el abusador, o con el violento, o con la violenta, ¿sí? O sea, estamos, en general, lo hablo en masculino porque la mayoría de las situaciones tienen que ver con esto del machismo, el patriarcado, el androcentrismo, que se ha jerarquizado al masculino con muchos más derechos que a las mujeres. Las mujeres, a través de varios años para atrás, ya vamos adquiriendo posibilidad de derecho, pero las tasas de femicidio lamentablemente nos demuestran que la mayoría de los agresores son masculinos, ¿sí? No quiere decir que todos los hombres son malos, de ninguna manera, pero hay que reconstruir estas masculinidades que han sido aprendidas de modo tóxico. Bien, me parece súper importante eso. ¿Qué impacto quisiera causar en la sociedad con el libro? Me encantaría, primero, este libro está dirigido a docentes de todos los niveles, personas que trabajan en los ámbitos educativos y de salud. Sin embargo, está escrito en un lenguaje muy llano, muy coloquial. Si bien yo utilizo muchos términos, bueno, intento todo el tiempo hacer como una traducción de eso a la vida cotidiana. Entonces, ojalá las personas que puedan acceder al libro puedan comprender que esto no es una temática de algunos y algunas privilegiadas, sino que es un compromiso de la sociedad, y ojalá se puedan ver que en muchas situaciones de la cotidianeidad se puede implementar la educación sexual integral, muchas más de las que pensamos, porque si pensamos en afectividad, todo el tiempo estamos con cuestiones afectivas, emociones, sentimientos, sensaciones, conflictos, situaciones de violencia, todo eso tiene que ver con la afectividad. La cuestión del respeto a la identidad, el respeto a la diversidad, a la equidad de género, a los derechos, nos atraviesan permanentemente por ser sujetos en una sociedad. Así que me encantaría que tuviera un buen impacto. Bien, y la última es, ¿cómo podemos influir nosotros como estudiantes para poder hablar o accionar sobre los temas ya abordados anteriormente? Mira, me parece súper importante esto que les decía, de que sigan interpelando a las figuras adultas que tengan alrededor, con respeto por supuesto, pero que interpelen y exijan la aplicación de los derechos.
Muchas veces cuando las chicas y los chicos me dicen, pero en el centro de salud me dijeron que no me atendían si no iba con mi mamá o con mi papá o con mi hermano mayor, hay que leer las leyes. Ustedes pueden googlear, porque están todo el día conectados, las leyes. Por ejemplo, la de salud sexual y reproductiva planteaba la edad de 14 años para poder ir solas o solos al centro de salud a recibir anticonceptivos y consejería. Y la modificación del Código Civil de nuestro país, que ya fue efectuada hace 5 años, baja esa edad a 13 años. Entonces, ese tipo de información habilita el ejercicio de los derechos. Cualquier duda que ustedes tengan sobre una temática, googleen la ley pertinente, en el libro están todas sintetizadas, pero si no, por lo menos esto de googlear y decir, bueno, no, acá llegó la ley, usted me tiene que atender porque usted es efector del Estado, usted un empleado del hospital, del centro de salud o de la escuela, cuando no quieren también, por ejemplo, ocuparse de armar una red, una trama, que no deje expuesto ni al niño, ni a la niña, ni a la persona que hace la denuncia. Por eso es que la red es súper importante. Nadie tiene que quedar solo o sola frente a temáticas y problemáticas tan complejas y tan sensibles, ¿se entiende? Sí. Bueno, súper buena la info. Esas fueron las preguntas que armamos. Le agradezco y bueno, gracias de nuevo por el espacio. Bueno, Dana, mil gracias. Ojalá que te haya servido la respuesta y cualquier cosa, las chicas tienen ahí mi contacto y si no en el Instagram, que es Magister Mariana Pues, también me pueden seguir. Muchas veces vamos haciendo posteos que a los jóvenes les sirve, así que está bueno. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Dana, por tus preguntas que trabajaron ahí desde Parlamento Juvenil. Y bueno, ya estamos un poco sobre el cierre. Agradecerte de nuevo, Mariana, por esta presentación, por este libro que tan importante es, no solo para la provincia de Córdoba específicamente, que recoges y resignificas tantas experiencias tan necesarias, sino para todo el país, ¿no? Porque es un libro muy, muy interesante, que como decía es muy completo y muy necesario, ¿no? Así que te agradecemos también a toda la organización de la Feria del Libro, a la Secretaría de Culturas, agradecemos, a la secretaria de Planeamiento Educativo, Karen Navarro, a todo el equipo de Educación Sexual Integral de la provincia, que tengo el gusto y el honor de coordinar, gente que día a día lucha por la ESI, por los derechos, por las libertades de nuestros niños, niñas y adolescentes, y también a les chiques del Parlamento Juvenil del Mercosur, que pertenecen a la Subsecretaría de Políticas Socioeducativas, el subsecretario Mario Rosales, y el director José Yereín. Así que a todos ellos y ellas les agradecemos, y un abrazo fuertísimo, Mariana. Espero que nos encontramos ya sea virtual o presencial en alguna otra oportunidad. Muchísimas gracias. Seguro, Victoria. Muchísimas gracias a vos, a Karen y a todo el Ministerio de Educación y Cultura por la invitación. Muchísimas gracias.